radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La batalla del Prado en Caput. Bueno, es jueves 7 de agosto de 2025, pero hoy vamos a hacer una emisión especial con una síntesis grabada en el mes de abril pasado, como una colaboración de Radio Caput con el Festival Benengeli. Benengeli es el nombre de un personaje de Don Quijote de la Mancha, porque justamente el Festival Benengeli lo organiza el Instituto Cervantes de Madrid, España. Nosotros desde Radio Caput, con Marcelo Ángelo Caruso, tuvimos la gratísima tarea de entrevistar a dos escritores muy destacados en la escena presente de nuestra literatura. Fueron Alejandra Costamagna, desde Santiago de Chile, y Pablo de Santis desde la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, como hemos reducido a 55 minutos aproximadamente esa extensa charla del mes de abril, agradecemos de antemano a la gente del Instituto Cervantes, básicamente los escritores José Manuel Fajardo y Juan Carlos Méndez Guedes, que tuvieron a su cargo la tarea de coordinar con nosotros, y muy especialmente a la gestora cultural Ruth Tejido Rey. Y desde Buenos Aires, a la organización de la Radio Caput, con Juan Martín Ramos Padilla, con Jorge Pardés, que fue el coordinador de la movida, y con Lucas Loza, que fue el operador de esa transmisión especial, que se difundió por una tonelada de países de habla hispana y no hispana también, por todo el mundo. Así que hoy no está Lucas Loza, pero está Martín Loza. Mandala nomás, Martín, y creo que con esto se nos va a ir todo el tiempo. Muchas gracias de nuevo a Radio Caput y al Instituto Cervantes. Hola a todos. Esta emisión es una colaboración que hace Radio Caput de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el estudio Chicha Mariani, que de este modo se incluye en el programa de la 5ª edición del Festival Benengeli, que organiza el Instituto Cervantes de España. Este festival incluye emisiones de radio como esta que estamos haciendo aquí con Radio Caput y encuentros presenciales en 15 ciudades de 5 continentes. Sydney, abrazo a Sydney, Seúl, Bucarest, Budapest, Bruselas, Manchester, París, Madrid, Tánger, Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Ciudad de México, Santo Domingo y Caguas. Participan más de un centenar de escritores de lengua española de 18 países. Mi nombre es Horacio del Prado, estoy con Marcelo Ángelo Caruso, nosotros somos de aquí de la Radio Caput, y hoy tenemos la tarea gratísima y a la vez la gran responsabilidad de dialogar para ingresar a este festival con dos figuras relevantes de nuestra escena literaria, que son Alejandra Costamagna, desde Santiago de Chile, y Pablo de Santis, desde aquí, desde Buenos Aires. Hola Alejandra, hola Pablo, bienvenidos. Hola. Hola, Horacio, hola Marcelo. Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerlos. Ya como sabemos mientras preparábamos todas estas cosas, el lema del Festival Benengeli de este año, por lo menos para tenerlo como puntapié inicial, es los 5 sentidos de la percepción humana y su reflejo en el proceso literario. Les proponemos empezar por ahí y después Dios dirá y las letras a dónde nos llevará la conversación. Alejandra, ¿querés vos decirnos una cosa inicial sobre el tema? Sí, bueno, muy para partir, para empezar a calentar motores. Claro, yo diría que los sentidos son
de la percepción son precisamente los que nos permiten captar información del mundo, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, en fin, del mundo exterior, para luego procesarlos, que el cuerpo los procese como emociones. Entonces, yo haría ahí un vínculo importante cuando hablamos de esto de los cinco sentidos y la escritura, con el término de la emoción, ¿no? Porque hay algo, ese vínculo con la emoción es el que permite de alguna forma transmitir también en el lector, en la lectora, eso que nosotros estamos queriendo generar. Ahora, eso, ahí entra lo complejo, ¿no? Porque transmitir una emoción no es solamente ponerle palabras, sino que es poder trabajar con esa zona que no tiene palabras. Y por último, como para dejarlo ahí lanzado, también es poder hacer una distinción entre, o más bien, romper esa distinción que existe entre emoción y pensamiento. Pensar que la emoción conlleva el pensamiento y el pensamiento a su vez está vinculado con una emoción, ¿no? Entonces, me gusta la idea de poder pensar el sentimiento o sentir el pensamiento, ¿no? Esta idea del sentipensar. Partiría por ahí como para dejar algunas cosas y luego ir abordando otras. Alejandra Costa Magna, que es, entre otras cosas, es escritora, es académica, es periodista, es, decíamos, una figura muy destacada de la escena presente, claro, porque además de la calidad de tu tarea, de tu producción, hay una gran cantidad de novelas, de títulos. Yo le comento a Marcelo Ángelo Caruso que cuando apareció la primera novela de Alejandra, que fue En voz baja, la primera crítica importante o relevante, la primera mirada que detectó el potencial y lo que se venía con Alejandra fue Roberto Bolaño. Se lo digo a Caruso porque aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, Pablo Ramos era uno que siempre estaba citando a Bolaño. Y entonces uno se dice, bueno, si Bolaño le echó el ojo a Alejandra y a su literatura, por algo lo ha sido. Y Pablo de Santis, a modo por supuesto, una ficha de currículum de Alejandra no se agota en eso, ¿no? Hay un montón de actividades. Incluso, esto no me quiero pasar, que fuiste miembro del jurado del Premio Casa de las Américas en Cuento en Cuba, Alejandra, y tenés traducciones a varios idiomas, el italiano, el francés, el portugués o el inglés, dado que estamos en un lugar núcleo del español celebrando. Y Pablo de Santis, que también tiene mucha producción. Yo te voy a decir, Pablo, que sabiendo el lema de esta quinta edición del Benengeli, dije, me voy a agarrar una novela de Pablo que yo ya me la leí, que es El Enigma de París, y resulta que tus detectives allí están medio en contra de todo lo que no sea racional. Pero bueno, Pablo, que es novelista, es miembro de la Academia Argentina de Letras, cosa que para nosotros tiene una gran relevancia. En ese carácter fue jurado del Premio Cervantes, también entre otras cosas. Y conoces, Pablo, géneros como la especialización en lo juvenil, en lo infantil, lo que es el guión de historieta, el guión de cine, el guión de televisión. Es decir, hay también muchos lugares desde los cuales abordar este tema, esta pregunta inicial, de puntapié inicial, que es los 5 sentidos de la percepción humana y su reflejo en el proceso literario. Bueno, yo creo que los sentidos los podemos dividir en dos grupos, que son uno los que se pueden transmitir y otro los que no se pueden transmitir, ¿no? Yo creo que la vista, el oído y el tacto los podemos transmitir con más facilidad, aunque sean experiencias que no conocemos. Por ejemplo, si vemos si alguien nos cuenta que ha visto un templo en un país lejano, desde el cual no tenemos ninguna imagen, pero de alguna manera con palabras podemos llegar a imaginar algo de ese templo que vio esta persona. En cambio, el olfato y el gusto, si no lo conocemos, no sabemos qué es. Podemos tener como referencia algo parecido, ¿no? Hay un libro sobre García Márquez, que es una colección de entrevistas, que se llama El olor de la guayaba, por ejemplo. Yo no tengo idea cómo es el olor de la guayaba y jamás podría imaginarme
con algún tipo de precisión, salvo que tenga la experiencia de oler la guayaba, ¿no? Y me parece que lo mismo pasa con el gusto, ¿no? Si nos describen algún gusto que no conocemos, no tenemos manera Entonces esos sentidos tienen cierta limitación, me parece, en la literatura, porque exigen digamos, tener algo en común con el que lee el libro, la novela, el cuento, ¿no? Si no, uno no tiene manera de transmitirlo, ¿no? Y a veces nos pasa con textos, no sé, que vienen de Oriente, las referencias son más lejanas para nosotros y no hay manera de que nos imaginemos ciertas cosas, ¿no? Como método, cuando preparábamos esta conversación, yo fui por el camino más corto a El sistema del tacto, la novela de Alejandra Costamagna, porque parecería que hubiese sido articulado a propósito, ¿no? Porque justamente el tacto. Y te lo engancho con esto que estás diciendo, Pablo, que el tacto uno lo puede imaginar más en relación con la piel, ¿no? Con una caricia, pero menos cómo hizo Alejandra con la dactilografía al tacto. Yo soy de la generación que en la escuela secundaria aprendíamos dactilografía al tacto, y a mí me fue muy útil. Pero Alejandra, con la cuestión del teclado y de la dactilografía al tacto, ingresa en cuestiones de la memoria, en cuestiones de la nostalgia, en cuestiones de esa palabra que no me sale, ¿no? ¿Vamos bien encaminados por ahí, Alejandra? Sí, totalmente. Y tú decías, claro, mencionabas la palabra memoria. Yo creo que hay algo con los sentidos, con los 5 sentidos, que tiene que ver con el orden de la memoria emotiva, ¿no? Sí. Y que en ese sentido estoy muy de acuerdo con Pablo que es mucho más complejo poder transmitir al lector cosas del orden del gusto o del tacto o del el olor, el olfato, ¿no? Sin embargo, sí me parece que son los 5 igualmente poderosos en el momento de la creación, como Ajá. estímulos, ¿no? El estímulo de un olor, el estímulo que puede evocar esa memoria emotiva es muy relevante también, o de un sabor, ¿no? Bueno, la Magdalena de Proust. Sí, el ejemplo. Pero pienso, por ejemplo, que en una novela previa, sin embargo, que está ambientada en el mismo lugar que está ambientado el sistema del tacto, que es la ciudad de Campana, donde nacieron mis padres, yo recuerdo que de niña iba ahí y había un olor que cada vez que volvía era como volver a esa situación inicial de la infancia, ¿no? Y era un olor muy, muy singular, que yo sin saber qué era exactamente, lo definía como una especie de como olor a muñeca quemada, chamuscada, ¿no? Ajá. Y después supe que en realidad era que había una fábrica de plásticos, de tubos. Entonces se generaba ese olor que a mí, no sé por qué, no sé si alguna vez olí una muñeca quemada, pero era ese plástico, ¿no? Y bueno, de alguna forma yo intento que en esa novela y un poco en el sistema del tacto también eh, aparezca esa atmósfera de un olor que se nos vuelve, que nos aleja un poco o que nos saca o sea, es un olor enrarecido. Entonces generar esa extrañeza a partir de algo que a mí me ocurre. No sé si lo transmito al lector o no, pero para mí fue muy relevante para escribirlo. Eso sobre lo primero. Y claro, el sistema del tacto, desde el título mismo parece que hubiera sido escrito para esta ocasión. Ujú. Eh, pero tiene muchos sentidos, ¿no? Por una parte yo elijo que el título sea el sistema del tacto y no el sentido del tacto, ¿no? Y ahí hago esa pequeña distinción, a pesar de que está el sentido en el sistema, ¿no? Sí. Pero el sistema alude primero a un sistema de dactilografía que contemplaba esa técnica que se le llamaba así, y que decían que era la más científica, ¿no? La que Sí. permitía escribir más rápido. Sí. Por una parte está eso, que está muy presente en la novela como eje de los personajes que usan esta tecnología antigua, ¿no? Y que es el contraste con el presente. Pero también está el sentido del tacto en el libro como el tocarse, el
yo lo que me imaginaba ahí es que donde todo está un poco destruido, donde los afectos se han roto, todo se está cayendo un poco a pedazos, el roce de la piel sigue manteniendo a las personas conectadas. Y no solo el roce de la piel, sino también el roce de los dedos con el tecladito de la máquina de escribir. De alguna forma es como si se traspasara una especie de arraigo a través de los dedos en el teclado y por lo tanto en la palabra. Entonces es como un poco, bueno, aparte los personajes también no tienen mucho tacto, en el sentido de no tener mucho tino. Hay otro sentido del uso del tacto, ¿no? De no encajar bien, de no sentirse parte de... Entonces es como, sí, polifacético el sentido del tacto en el sistema del tacto. Sí, sí, y eso está en tu novela también, la cuestión del tacto para una situación, cómo manejarse en una situación, como prudencia, ¿no? El tacto como Claro. prudencia. Marcelo Ángelo Caruso, ¿tenés algo para Pablo de Santi? Bueno, ¿qué tal? Un gusto de ¿Qué tal? conocerlos. Vaya, los conozco por su escritura. Y yo estaba escuchando, estaba pensando, volviendo a la dimensión de la palabra y la escritura sobre todo, y se me viene una pregunta. Esto está relacionado con un escritor y artista plástico que fue Brion Gysin, que en un momento él plantea de que la escritura está atrasada con respecto a la pintura 50 años. ¿Por qué? Porque él dice que la pintura fue empujada por la fotografía, ¿no? Que eso llevó a los artistas plásticos a buscar nuevas formas. Y eso les quiero preguntar, ante nuevos formatos y maneras y esta mutación continua del lenguaje, si hay algo que empujó a la escritura hacia una nueva dimensión, digamos. No sé si soy claro. A ver, Pablo, ¿fue claro? Sí. Bueno, esa comparación entre la pintura y la fotografía, que seguro de alguna manera la pintura tenía la misión de conservar imágenes, ¿no? Había muchas pinturas familiares, Claro. quienes podían pagarlos guardaban sus imágenes a través de la pintura. La pintura fue relevada de ese lugar por la fotografía. Ajá. Y entonces la pintura se dedicó a otra cosa y eso explica en parte las vanguardias, ¿no? Quizás ha ocurrido algo así con el cine. En algún momento los grandes relatos pasan a ser películas y la literatura medio se escapa y de ahí un poco surge la literatura más de vanguardia del siglo XX, ¿no? Un poco para escaparle dejan de lado la narrativa como una función esencial. Después yo creo que se puede volver un poco. Pero recordando el tema de los colores, que mencionaste la pintura, me acordaba de que siempre tenemos la idea de que los colores siempre fueron iguales, de que siempre se fueron percibidos de la misma manera. Y no fue así. Hay un personaje rarísimo que es William Gladstone, que fue primer ministro inglés en 3 ocasiones, murió a fines del siglo XIX. Además de dedicarse a la política, este hombre era un helenista y tiene un libro de muchísimas páginas sobre los poemas homéricos, y él lo que descubrió fue que el color azul no existía para los griegos de la época en que se escribieron se imaginaron los poemas homéricos. No existía el azul. Casi todos estudió los colores, no me acuerdo si en las 2 poemas o solo en el Ilíada, y descubrió que aparecía muchas veces el blanco, muchas veces el negro. Los otros colores casi no aparecían, pero que era esencialmente una obra de contrastes entre la oscuridad y la luz, ¿no? Entre el blanco y el negro, y se veían mucho menos los otros colores, y el azul directamente no aparecía, ¿no? Eso me pareció rarísimo, pero después me acordé de ese verso que es cuando se compara al mar, el mar de color de vino, que para nosotros, digamos,
siempre fue algo que me llamó la atención, porque para nosotros, digamos, si hay algo que no tiene el mar, es el color de vino. Me parece que son colores totalmente distintos, ¿no? Y sin embargo, es una de las comparaciones más famosas de los poemas homéricos, ¿no? Releyendo El enigma de París, el detective maestro, el detective que enseña Craig, ¿no? Para empezar dice: él era feliz cuando decidía mostrarse más astuto que nosotros, cuando nos acusaba de fallar en el ejercicio de la razón y nos demostraba su superioridad absoluta. Pero hay un momento, hay un personaje, un caso que se refiere a Arzaki, lo refiere, que es sobre la percepción. Un pintor que inventaba colores falsos para, dice explícitamente, para perturbar la percepción del espectador. Sentido. Ahora, recién cuando la escuchábamos a Alejandra Costamagna, cuando aludías al olor de campana, ¿no? Fíjate vos lo que me ocurrió desde mi percepción como lector de ustedes y ahora como escucha, que es que me hiciste evocar un olor de mi barrio de Villa Real, que era el de la fábrica de Toscanos, que no existe más hace 50 años, en ese momento. O sea, que tiene un poder evocador muy fuerte, ¿no? La cuestión de los sentidos, cualquiera que sea, ¿no? Creo. A ver, Alejandra. Sí, totalmente, pero yo creo que lo interesante ahí es que un mismo estímulo genera reacciones completamente diversas. Eh, o sea, uno puede tratar de más o menos orientar o estimular el mismo, en este caso el olor de campana, el olor que yo sentía. Pero me parece fascinante también que sea el propio lector, la propia lectora, quienes vayan armándose su universo de la percepción, ¿no? Como que ellos mismos vayan dándole otro olor a ese olor. Hay un ejercicio que yo suelo hacer en talleres que es tomar un estímulo que es una foto, una misma fotografía, que en este caso, claro, es el trabajo con lo visual, pero a partir de eso escribir lo que cada uno ve en esa fotografía. Y a pesar de que tenemos ese mismo eh, pie inicial, surgen cosas como desde costados muy distintos. Y a mí me parece que eso es lo que a mí me interesa del trabajo con ese tipo de estímulos, que en el fondo es poder ampliar la posibilidad de encontrar derivas en algo, como irse por las ramas, poder encontrar zonas que no son las zonas que están visibles a simple vista, ¿no? Sino que la trascienden, lo que está por debajo. Esa cosa tan linda que dice Clarice Lispector sobre la escritura, que dice que la escritura o escribir es usar la palabra como anzuelo para pescar aquello que no es palabra. Y en el fondo lo que dice es que una vez que se pescó la entrelínea, que es lo que está ahí debajo, se puede con alivio ya llevar afuera la palabra, echar la palabra afuera. Pero primero hay que captar esa entrelínea, ¿no? La entrelínea, que es un poco lo que está por debajo de la palabra, pero que no es palabra, lo que trasciende la anécdota, en ese caso lo de la fotografía, lo que trasciende esa imagen y lo que podemos ver por debajo de esa imagen. Entonces, sí, por ahí. Sí, y has usado en tu novela a la que estamos aludiendo fotos, concretamente fotos, Sí. fotos y Sí. escritos, manuscritos reproducidos, que uno se pregunta, ¿serán de verdad? ¿Serán realmente estos? ¿Tendrán esta imagen que estamos viendo, una foto antigua? ¿Tendrá que ver con el personaje? ¿Es cualquiera que está puesta ahí alegóricamente? Muy interesante ese uso. Sí, bueno, claro, son fotografías y son materiales que para mí pasan a ser tan relevantes como el texto mismo. O sea, que no son ilustraciones y no apoyan, no es que la imagen esté apoyando el texto, sino que la propia imagen forma parte de este complejo que de alguna forma la novela aborda el desarraigo. Tiene que ver con el desarraigo y la migración y eso. Y todos estos materiales son materiales desarraigados también. Son Sí. desarraigados en el sentido de no pertenecer a lo que uno pensaría como una novela, no sé, tradicional, digamos. O sea, como que están fuera de órbita. Todos están un poquito fuera de sí. Los personajes están medio fuera de sí. La historia está un poco fuera de sí. Los materiales fuera de sí. Y yo creo que eso es como
quizás vinculado con lo que digo también de los sentidos, es que al sentarme a escribir esta historia yo tenía un poco en mente, sin que fuera muy consciente de ello, el profundo desarraigo que había sido para estos personajes esa vida de migrancia. Entonces ese desarraigo y esa sensación transmitida, que de alguna forma yo también la hacía propia, se manifestó en la escritura misma, en el formato, en la estructura, en el artefacto, que yo creo que al final es como una especie de artefacto. Una pregunta para cerrar esta primera parte. Pablo de Santis, el hecho de situar tu novela, esta que tanto me ha intrigado, la del Enigma de París, situarla cuando la Feria Internacional, la gran exposición de París, celebrando un siglo de la Revolución Francesa, y la Torre Eiffel, ¿eso funcionó en vos como un facilitador de algo? ¿Te inspiró en algo? ¿Te facilitó? ¿Por qué situaste ahí la trama? Bueno, sí, me encantaba la idea era como el mundo concentrado en un punto, la Torre Eiffel como una puerta, como algo además que se podía desarmar, ¿no? Había algo casi infantil en eso de construir una torre para después desarmarla. Además me había impresionado mucho el envío de Argentina a la feria, ¿no? Y la historia después de ese pabellón increíble, lleno de cosas. Primero que eran todas cosas francesas, lo cual es rarísimo que un país, hoy nos parecería rarísimo que Argentina envíe a Francia obras de plásticas de autores franceses en vez de autores locales. Pero además, digamos, después ese pabellón vino de vuelta, terminó en cualquier lado, en algún punto del Gran Buenos Aires, no sé, abandonado, ¿no? Algunos pedazos. Me parecía que era también un poco como algo, una especie de metáfora del destino nuestro, ¿no? Pero sí me fascinaba, digamos, todo ese despliegue, un poco difícil de imaginar. Le quería preguntar a Alejandra sobre sus talleres de escritura. Me interesó esa búsqueda, y nombraste a Clarice, que tiene una búsqueda diferente, ¿no?, en la literatura. Sigue ella un poco, pues toda esa apertura que ella siempre está buscando, ¿no? Yo casualmente estuve leyendo los últimos libros de ella, La Hora de la Estrella, en donde la literatura se va a la realidad se va a la literatura, ella de golpe frena y habla como un hombre, y de golpe se plantea la palabra misma, ¿no?, y su dirección, porque me interesa esto en la pregunta anterior, yo me fui para el lado de la dimensión de la escritura, digamos, cómo encontrar nuevas formas, ¿no?, en lo posible, siempre. Y Clarice es un caso muy especial, ¿no? ¿Qué técnicas usás con tus alumnos? Un poco explicaste, ¿no?, de trabajar con fotos, qué dispara eso en cada uno, y que calculo que el intercambio entre ellos también debe ser muy interesante, ¿no?, qué ve uno, qué ve otro. Bueno, esa sería la pregunta, el desarrollo, digamos, de cómo laburás para que se encuentren nuevas formas de decir cosas que emocionen, ¿no? Sí, un buen punto, y qué bueno que pongas como ejemplo lo de Clarice Lispector, porque yo creo que las palabras, la memoria, el modo en el que vemos ciertos hechos se van gastando, ¿no? Todo de alguna forma se va gastando y deja en algún momento de conmovernos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un desafío muy importante en volver a generar esa conmoción en cosas que nos importan, pero que ya han pasado a ser quizás demasiado vistas, tienen el riesgo de volverse lugares comunes, en Claro. fin. Entonces, por ejemplo, el tema mismo de la memoria. ¿Cómo seguir trabajando textos, por poner también, salirme un poquito, pero textos, por ejemplo, de postdictadura, que sigan teniendo alguna, que conmocionen, que muevan, que remuevan,
pero desde otro lugar, ¿no? Sí. Que no sea el fraseo que finalmente quede ahí estancado. Exacto. Entonces, eso a mí me parece, por una parte me parece relevante, no solamente, o sea, me parece relevante a nivel como individual de cada registro, que cada persona pueda encontrar también una voz que le sea significativa, que tenga algo propio y que al mismo tiempo no se quede como quizás pegada en un mismo registro que no sale de esa zona de confort, ¿no? Claro, Entonces, Bolaño, ¿cómo poder? Bolaño Claro. lo dice, viste, que ya no se puede escribir una novela. Para él la novela ya murió, para Bolaños. No sé si lo has escuchado. Él dice, Sí, sí. este tipo de novela no se puede volver a escribir, digamos, ya está, fue escrita. Se puede hacer y se hace, pero él pone ese planteo Sí. en una charla muy interesante que tuvo ahí en Chile. Mm. Y habla de eso, digamos, ya no se puede escribir esta novela, ya fue escrita, esta ya también fue Mira, escrita. sí, a mí lo que me interesa ahí, más que, o sea, que en el fondo es como tratar de ampliar el sentido de qué es lo que entra en una novela. Me parece que hoy día también la novela se vuelve más porosa, pero todas las artes también, es como que Sí. se alimentan un poco más también de los otros géneros. A mí me encanta esa idea de Úrsula Le Guin que habla de las narrativas recolectoras en vez de las narrativas cazadoras. Sí. Y eso está muy vinculado también con el cine. Que en el sentido que usa Úrsula Le Guin de ir trabajando con restos, con retazos, con pedacitos, con fragmentos, Sí. que se van volviendo un poco un todo, sin que exista esa línea progresiva tan marcada, ¿no? Claro. Y tan hegemónica, como dice ella, que hay un conflicto central y a partir de ese conflicto, un poco esquemático, ¿no? Sí. Sea el hombre que sale de casa y vuelve con la presa, el mamut, y bueno, como un poco ese carácter como de heroico Sí. del héroe. Bueno, pero fuera de eso, a mí lo que me interesa es que en los talleres eh, cada persona pueda ir buscando de alguna forma, como dotándose de una piel sensible para ir más allá de lo que está viendo, ¿no? Y poder escribir en ese sentido con todos los sentidos en alerta y probándose en distintos registros. Bueno, ¿qué pasa si acá cambio el narrador, ¿no? Y en vez de este narrador, que siempre me resulta más cómodo, paso a una segunda persona y veo como testigo qué pasa ahí. Entonces, estar muy dispuestos a probarse, a probar voces, a probar temporalidades, a sacudir un poco para ver qué es lo que sucede en esas operaciones. Mira. Y luego, claro, quedarse con lo que acomode más, pero después de haber probado. A mí me gusta, porque mencionabas al Spector y con esto termino, hay un cuento de ella que quizás muy ad hoc para esto, para lo de los sentidos, porque se llama El idioma de la F, no sé si lo conoces. Es un cuento que está narrado con buena parte de intervenciones en el jerigonzo de F estafa, F sufuna, F estafa, Sí. y lo escribe con muchos fragmentos en los que quizás lo más relevante, los momentos de mayor tensión del texto, están en este idioma de la F, que son dos personajes amenazantes Sí. que hablan en este idioma que creen que ella no entiende, que la protagonista no entiende. Entonces, a la vez que vamos viendo sus gestos, está lo visual ahí, porque ella se intenta, para que no la agredan, se pone, se disfraza un poco como de prostituta. Entonces es muy visual, pero al mismo tiempo la atención está dada por lo auditivo, ¿no? Entonces Sí. es fantástico como ella usa los propios recursos de la escritura también para generar ese enganche, esa conmoción Sí. con quienes leemos. Ah. Pablo de Santis, a propósito de lo que refiere Alejandra Costamagna, curiosidad, ¿vos tenés talleres, hacés talleres, enseñás a escribir? Lo hice mucho tiempo y también en una maestría, clase, pero ahora doy pero solamente en un sitio que es todo por escrito, digamos, no hay clases ni presenciales ni por Zoom, sino que es todo por escrito, lo que yo recibo y también mis devoluciones. Y cuando Alejandra menciona referentes como Clarice Lispector, por ejemplo, Úrsula Le Guin también, ¿no? Lo nombró. ¿A vos te surgen cuando reflexionás referencias que para vos son obligadas? Fulano, nombres. Sí, a mí siempre me gustaron mucho
digamos, todos los autores que están cerca de los géneros, ¿no? O directamente dentro de los géneros, como Agatha Christie o Patricia Highsmith, pero también cerca como Graham Greene o John le Carré, digamos, esos autores me han marcado muchísimo, ¿no? Claro. Bioy Casares, ¿no? O por el lado del policial, a veces, o por el lado de la literatura fantástica, como Sabino Campo, o por el lado de la ciencia ficción, como Ray Bradbury, que es como el escritor que yo empecé a leer a los 11 años y me hizo un poco empezar a escribir. El Pero gran digamos, Ray siempre Bradbury. la presencia fuerte de los géneros, ¿no? Me gusta mucho la literatura de género. No, Borges seguro. Tengo además el recuerdo de haberlo visto, ¿no? A Borges cuando iba con mi familia. Yo tendría, no sé, unos 10 o 11 años, y haberlo visto en el restaurante Don Luis, que estaba frente al Teatro Colón, en la confitería St. James, haber ido a la librería de la ciudad, que estaba en la Galería del Este, para que me firmara un libro, ¿no? Que a veces uno piensa, Borges, debía haber una fila de 200 personas, y no, a lo mejor éramos 5 que estábamos ahí con nuestros libritos para que nos firmara Borges. Yo empecé a leerlo a Borges porque cuando salían sus poemas publicados en el Diario de la Nación, y a mi madre le gustaba alguno de sus poemas, lo cortaba y lo ponía debajo de la mesita de luz, entre las estampitas de bautismo, las fotos familiares. Claro. Y ahí, digamos, asomado a estos vidrios, leí por primera vez los poemas de Borges, y bueno, después, al principio me parecía muy complicado, y después fui entrando, ¿no? Los poemas son más sencillos quizás que los cuentos, que algunos son realmente muy... Tu personaje Arzaki dice: conozco a los argentinos, así que me veo obligado a aconsejarle vaya ensayando su silencio. Eso me parece duro, pero más duro y estremecedor me pareció algo que me provocó la lectura de Alejandra Costamagna, que es que la protagonista, la chilenita, es golpeada en Campana, en un momento de su vida, siendo ella hija de un argentino que también fue golpeado muchos años atrás, en la época de una dictadura de los años 60 en la Argentina. Ese papá de Aña se tuvo que ir porque la dictadura lo golpeó. Y digo, qué persistencia en el golpear gente, ¿no? Hablando del tacto. Y a mí eso, no sé si está puesto deliberadamente Alejandra, pero a mí me golpeó. Dije, uff, qué duro esto, ¿no? Sí, claro, de alguna forma yo creo que en la novela hay como un golpe emocional. Ese desarraigo es de alguna forma un golpe también. Y tiene un correlato con esa materialización el golpe en la cabeza del padre y el golpe en la cabeza de la hija. Que sí, a mí creo que siempre hay una, especialmente en esta novela, no en todos mis libros, pero hay un vaivén entre la imaginación y la memoria muy fuerte. Y esas dos cosas, esos dos golpes que mencionas, pertenecen a la memoria en realidad, más que a la imaginación. O sea, yo los recreo y todo eso, pero sí, claro, ahí los tomo de una experiencia recordada personal y otra ajena de mi padre. Ah, ¿a vos te pasó eso? ¿Te ocurrió eso sí, en tu vida exactamente. Real? Sí. Qué feo, qué duro para el modo de ser argentino, si bien eso es un universal. Totalmente. Problema. O sea, en parte también la novela da cuenta de ese conflicto entre Chile y Argentina, con dos patriotismos súper exacerbados que existían, porque es el 78, ¿no? Claro, entonces es como esa intolerancia que de alguna forma se expresa, y que la niña que recibe ese golpe no entra en su registro, ¿no? Ella no sabe bien cómo procesar eso. La niña, la chilenita que está de visita en Campana, que está también claro. en un cuento, Caruso, que te leíste vos, ¿no? Sí, yo, de los perros.
Es que ella cuenta Ajá, los perros. nadie nunca se acostumbra. Va contando los perros. Y no me encantó ese cuento. Cuando ella sube al árbol y habla de la naranja verde como algo amargo. Y los perros después, ella está en el árbol y van los perros a atacarla. Y bueno, después el desenlace es que atacan a la tía. Bueno, ahí también hay una cosa violenta, pero que es por otro lado, ¿no? Eso es... Y ahora que lo dices, yo no había pensado, pero también sensorial. Lo de Total, sí, por eso las me quedó. naranjas amargas, La claro. naranja amarga es a mitad del cuento y al final ella está en el árbol, Claro, sí, perseguida por los perros, sí, que después atacan a la tía. claro. Sí, y hay otra experiencia en la ciudad. Yo digo la experiencia de la distancia, porque entre la chica, la chilenita de la novela, que viene a Campana, y Chile, que es un país limítrofe con Argentina, o sea que es un paso, que simplemente es un cruzar una línea, parecería que hubiera por momentos más distancia que entre Nélida, la mamá de Agustín, y la nostalgia que ella siente de Europa, de Italia, que está mucho más lejos. A veces parecería que hubiese más distancia, no sé, Pablo, cómo lo procesás vos esto, pero sin referirnos puntualmente ya a la novela de Alejandra, pero a veces sí se experimenta como más distancia entre uno de Sudamérica y su vecino que entre uno de Sudamérica y uno de Europa. Por ejemplo, toda la exposición internacional de París me parece que hubiera sido aquí. Bueno, pasa que por un lado está el tema de los ancestros, según las generaciones de los padres o los abuelos, para los de ahora, los chicos de ahora, los bisabuelos o los tatarabuelos, pero digamos ese vínculo sobre todo con España y con Italia, ¿no? Que estaba muy presente, quizás ahora se haya ido apagando un poco, pero digamos cuando yo era chico estaba muy, muy presente el mundo europeo en ese sentido, ¿no? Yo iba a un colegio donde más de la mitad de mis profesores, que eran hermanos, colegio católico, hermanos marianistas, y eran españoles, ¿no? Es decir, para mí era escuchar hablar en el español de España era algo muy, muy habitual. Pero sí es cierto que tenemos siempre esa especie de cierta idealización, además, del mundo europeo, ¿no? Y bueno, y con respecto a Francia, la migración francesa fue mucho menor, pero en las clases altas argentinas el francés se hablaba, se lo ve muchas veces en las cartas de, no sé, de Victorio Campo, que están en francés a veces, inclusive entre familiares argentinos, ¿no? Estaba muy, muy presente la lengua francesa. Alejandra, estuviste en un momento becada en los Estados Unidos, haciendo algo vinculado con la preparación de tu carrera. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir allí? Y en general, ¿cómo es tu experiencia de los viajes y de radicarte en un lugar, estar un tiempo en un lugar? Sí, es curioso, pero en los viajes, la experiencia que he tenido, por lo menos en 2 o 3, ha sido quizás los lugares donde más me he podido conectar con mi propio terruño, ¿no? Con mi propio lugar. Es como si estando fuera uno pudiera abrir unas antenas distintas, acercarse incluso más, como tomar distancia para poder acercarse, ¿no? Es curioso, pero así ocurre un poco, quizás porque uno empieza a dejar que esa especie de añoranza o lo que sea se tiña también con una imprecisión, que no intentar describir o que eso se vuelva como un espejo, ¿no? de lo real, sino más bien que la distancia haga pinte un poquito la distancia. Como la canción famosa de Joan Manuel Serrat, ¿no? De lejos dicen que se ve más claro. Y Claro. Pablo de Santis, ¿tu experiencia con los viajes y con estar tiempo en algún lugar? Bueno, a mí me cuesta pensarlo, pero en realidad a mí no me gusta demasiado viajar. Viajé mucho y soporto solamente los viajes muy, muy cortos. Yo tengo algo del mundo de Buenos Aires, un poco como estaba en las historietas de tu padre,
de Calais. Mi de papá Calais, era el un padre de humorista Horacio. en Buenos Aires, destacado en los años 50 y 60, sí. Buenos Aires en camiseta. Un humorista Digamos, extraordinario, dibujante extraordinario. sí, le cuento a Alejandra a Marcelo, Ángelo, que hay un libro muy bueno de Pablo de Santis, un estudio sobre la revista Ricotipo y esos años de Vivito, Quino jovencito, Landru, los que empezaban. Sí, bueno, las páginas de tu padre que eran extraordinarias, las de Buenos Aires en camiseta, que además inventó una forma de hacer humor que es solo de él, porque no son historietas ni solo viñetas, es toda una mezcla entre texto y dibujo que es propia, es una invención. Yo me siento un poco así, ¿no? Como en ese mundo de Buenos Aires, muy apegado a la ciudad, pero también al barrio, ¿no? Yo nací en Caballito y viví en distintos lugares, pero sin salir del barrio. Toda mi vida transcurrió en un radio de pocas cuadras, vivo a 4 o 5 cuadras de donde nací. Entonces tengo cierta cosa, y en los viajes me aparece esta necesidad. Entonces puedo soportar los viajes cuando son cortos, ¿no? Si se prolongan ya me siento... Hay un par de expresiones que yo no sé si son deliberadas o se te escapan al fluir poético, Alejandra Costamagna, que son cuando el protagonista le saca, Agustín, le saca la capucha a la máquina de escribir. Y en otro momento hablas de que entonces desenfunda la máquina de escribir, ¿no? Que estaría perfecto, digamos, unívoco a la interpretación cuando uno dice la máquina de escribir tiene una funda, pero también remite a desenfundar como quien desenfunda un arma, ¿no? Y va a disparar. Esas palabras se cuelan ahí, te salieron porque la poesía te llevó para ahí, o fueron deliberadas. Son más bien deliberadas, o sea, es una mezcla que creo que empieza a aparecer la sensación de que la máquina de escribir para ellos es más que el puro vehículo de expresión, y que también puede ser una defensa, un poco lo que decía antes de el teclado como el lugar de arraigo, y la máquina de escribir como un lugar de pertenencia, por lo tanto, ¿no? Y una pertenencia que se defiende, o sea, metafóricamente, se podría defender como si en realidad fuera un arma, ¿no? Frente a ver, como la intemperie, frente a eso que no se puede del todo asir, o que genera aún más desarraigo. Pensaba un poco en cuando Walsh hablaba de la máquina de escribir también, como que podía ser un arma o digamos, un mecanismo de escritura y de creación. Mi compañero en la mesa, Marcelo Ángelo Caruso, tiene una novela que se titula Los ojos de la intemperie. Una novela que es ya se la haremos llegar para que ustedes se desquiten en el ida y vuelta, en la dialéctica de esta conversación. Ania, fíjate las reflexiones de Pablo de Santis, las que le hace decir a sus personajes. Hay uno que se llama Madorakis, en la novela que hemos tomado como referencia, y dice: Edipo, es una novela de detectives, los 12 detectives mejores del mundo se juntan, ¿no? Edipo fue nuestro precursor. Investigó un crimen del que él era, sin saberlo, el culpable. No deberíamos olvidar eso. Tenemos ojos para lo que nos es ajeno, aunque para lo más próximo somos ciegos. Parece lo de... Esto lo escribiste vos, Pablo de Santis. ¿Te declarás responsable de eso? Sí. Sí, bueno, por eso de que Edipo encara una investigación a ver cuál era el pecado de la ciudad, y bueno, y él es el culpable. No hay una máquina de escribir. Después él está ahí renegando de la lupa, porque todos estos detectives son muy de la razón, de inferir, de la lógica y demás, pero usan lupas, estetoscopios, análisis químicos, microscopios, ¿no? Encerrarse en la pieza, a ver si alguien reconoce a cuál de los dos implicados este texto corresponde. ¿Quién se hace responsable? Encerrarse en la pieza a teclear por teclear, como si las teclas de la máquina fueran balas que pudieran perforar su pecho.
tomar el manual de los inmigrantes o algún otro documento del baúl de su madre y teclear. Golpear algo con los dedos, dejar una huella, letras como proyectiles, copiar fragmentos del examen de dactilografía o palabras sueltas de última. ¿Alguien se hace responsable de haber escrito esto? Que levante la mano. Levanta la mano Alejandra Costamagna. Entonces, pero tenemos cosas más terribles aún, de Pablo de Santis. Cuando escribe Pablo de Santis que, como indica Craig, como el polaco Arsaki, como el portugués Zagala, como el romano Magreli, hay que entrar por entre el mundo de las apariencias para descubrir la verdad enterrada bajo las pistas falsas, las distracciones, la mirada ciega de la costumbre. Estos son razonamientos de Sigmundo Salvatrio. Si querés, Pablo, decir que no lo escribiste vos, no fue Pablo de Santi, sino que esto lo dijo Sigmundo Salvatrio. Y todos lo vamos pero antes que decías lo de las lupas, me acordaba que yo desde chico leía las novelas que había en mi casa, que eran de mis padres, las de Agatha Christie, ¿no? Que tenía a sus dos grandes detectives, eran la señora Marple y Hércules Poirot. Y los dos en realidad son detectives del oído, digamos. Lo que hacen es conversar con la gente, y siempre me fascinó eso, ¿no? De estos detectives que conversaban con la gente, y hablando del tema de los sentidos. Y no se preocupaban tanto por las pistas, a lo mejor por las hebras de alguna prenda, esas cosas no les interesaban demasiado. Les interesaba el mundo de la palabra, ¿no? Eran como psicoanalistas, claro. Tenían los dos distintas teorías sobre cómo llegar a la verdad, pero en los dos casos era a través de la palabra ajena. Y dado que este Festival Benengeli celebra el idioma español, ¿no? ¿Qué piensan ustedes del idioma español? ¿Cuán agradecidos o enojados están con él? A mí me parece interesante, me encantó lo que decía Pablo recién de ser detectives del oído, ¿no? Y quiero pensar también el español desde ese lugar de poder actuar como detectives del oído en el español y poder ampliarlo y poder siempre estar manteniéndolo vivo, ¿no? Como que no sea un idioma museístico, sino que de alguna forma se vaya permeando también de todo eso que va surgiendo, que vamos oyendo, que se van incorporando nuevas palabras, nuevos vocablos. Y Pablo de Santis te ha dado un título para por lo menos un cuento tuyo, ¿no? Detectives del oído. Muy hegeliano el título, además, ¿no? No, para mí yo me siento que es realmente un privilegio pertenecer a la comunidad de habla española, que somos tantos países con los que uno puede ir y entenderse directamente, tantos países en los cuales uno se entiende, pero a la vez siempre hay palabras nuevas, hay modos de decir las cosas que cambian de país en país, ¿no? A veces dentro de las regiones, en Argentina tenemos, digamos, hablas distintas si recorremos la Argentina, ¿no? No se habla igual en Salta que en Buenos Aires o en la Patagonia. Eso me parece fantástico, ¿no? Del idioma español. Marcelo Ángelo Caruso, una Sí. palabra tuya. Bueno, a mí no, ahora yo les voy a preguntar ante este nuevo orden mundial, este principio de siglo, porque ya estamos empezando, creo yo, a pesar que estamos en el 25, pero Cuarto de siglo. cuarto de siglo. Si toda esta cuestión influye en lo que están encarando, digamos, porque yo creo que esto hay como nuevos personajes ahora que están generando, ¿no? Todo este movimiento, bueno, llamémoslo social, político y demás. Si eso los inspira, si eso les hacen pensar en nuevas, no formas, sino nuevas historias, o qué es lo que están haciendo en este momento, que están encarando, algún proyecto nuevo. Me gustaría que nos cuenten. Yo creo que es un momento muy complejo en términos de cómo hay
un orden en lo económico, en lo político, en lo estratégico, en lo informático. Nuevos En- en- lenguajes en- también. Nuevos lenguajes Exacto, también. sí. Hay tribus nuevas en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces creo que es como intentar todavía ubicarse un poco en algo que no termina de armarse, ¿no? Es como que siento que estamos en un lugar muy liminar. Sí, Estamos en la frontera de algo que no sabemos hacia dónde va a ir. completamente. Y me parece que es como un momento muy oportuno por lo mismo para estar muy a la escucha, muy atentos, muy con las antenas muy puestas en qué es todo esto y tratar de ser activos en eso, que todavía no sabemos bien Sí. desde qué lugar tomar posición, ¿no? Cómo hacerlo, cuando también hay un asunto en términos de comunicación que está en juego, Completamente. de cómo nos expresamos, de cómo el lenguaje también dejamos de tener como prioritario aquello que era prioritario para informarnos, por Como ejemplo. que se está aplanando todo, ¿no? ¿No hay una sensación así, como que todo se está aplanando? Si estás, yo lo veo un poco, pues voy a saltar un poco de arte, la música, por ejemplo, que hay una cosa como eso, aplanándose, digamos, uniformizando. Pero bueno, yo creo que de ahí va a surgir, obviamente, siempre surge algo. Siempre aparece alguien que frota la lámpara de la lámpara y algo aparece. Pero bueno, discúlpame que te interrumpí, Alejandro. No, está bien, eso, es exactamente eso. Para mí es como un cierto momento de perplejidad. Sí. Uno de los personajes, ya no me acuerdo cuál, porque en la novela de Pablo de Santis hay un montón de personajes, pero hay uno que dice: todos los detectives tienen algo de filósofos, o tienen un filósofo adentro, un filósofo. Creo que con los escritores es bastante parecido, ¿no? Sobre todo escuchándolos razonar a ustedes. ¿Es así, Pablo? Sí, yo creo que en los escritores siempre hay tenemos algo de impostores, ¿no? Uno siempre está como impostando saberes que no tiene. Si uno escribe novelas policiales, imposta un saber con respecto a los crímenes, a la investigación, que por supuesto no tiene. Si uno ambienta una trama en otra época, lo mismo, ¿no? Pero apenas uno se va de su propio espacio, ya está inventando algo, ¿no? Se está disfrazando uno de algo que no es, ¿no? Y me parece, con respecto a la época y al presente, que la escritura siempre, en cierto modo, atrasa un poco, ¿no? Que los que escribimos siempre estamos ocupándonos del pasado, ocupándonos de cosas que no hemos podido resolver y tratando de resolverlas en la literatura, ¿no? Me parece que el pasado, la infancia, está siempre muy presente en quienes escribimos, quizás más que el presente que nos toca vivir. Cortamos y nos despedimos reiterando el agradecimiento a estos capos que son Pablo de Santis y Alejandra Costamagna, el agradecimiento al Instituto Cervantes, a toda su gente, y ojalá que esto nos haya salido, Martín Loza, como una novela de Cervantes. Una novela, no sé si una novela ejemplar, pero más o menos que por ahí vayan las cosas. Muchas gracias y hasta el próximo Berenjeri, pero nosotros hasta el jueves que viene. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput.
Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput.